Con este vídeo voy a intentar explicaros las derivadas. Una derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Las derivadas se pueden hacer de dos maneras. Se pueden hacer por medio de la definición o se pueden hacer por tablas. Os voy a explicar cómo se harían por medio de la definición. La definición de la derivada de una función en un punto sigue la siguiente fórmula. f' de a, llamo a al punto donde quiero hacer la derivada, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido de h. Os lo voy a explicar en un ejemplo. Ya veréis cómo lo entendéis mejor. Calcular la derivada de la función f de x en el punto x igual a 3 por la definición. La función f de x es x² menos 8x más 9. Voy a aplicar la fórmula que os puse aquí. En este caso, a para mí sería 3. Voy a hacer la derivada en el 3 del límite cuando h tiende a 0 de f de 3 más h menos f de 3 partido de h. He sustituido en esa función la a por 3. ¿Qué tengo que hacer ahora? Hacer f de 3 más h es ir a mi función f de x y cuando tenga una x, sustituirlo por 3 más h. Es decir, límite cuando h tiende a 0, en lugar de poner x², 3 más h al cuadrado, menos 8x, en lugar de poner menos 8x, menos 8 por 3 más h, más 9. Eso sería f de 3 más h. Menos f de 3 es sustituir en la función las x por 3. Todo partido de h. El siguiente paso es hacer todas las cuentas que tengo arriba. Eso es una identidad notable. Límite cuando h tiende a 0, cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. Menos 8 por 3 y menos 8 por h. Más 9. Menos, haría las cuentas de este paréntesis. Todo partido de h. Voy a seguir arreglando todo eso. Y me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de h² menos 2h menos 6 más 6 partido de h. El menos 6 y el más 6 puedo quitarlo y tanto lo de arriba como lo de abajo me queda en función de h. Por lo tanto, el siguiente paso sería sacar factor común. Saco factor común arriba, me quedaría h menos 2. Al tener una h multiplicando y una dividiendo, las puedo quitar y solamente me queda el límite cuando h tiende a 0 de h menos 2, que sería menos 2. Es decir, si me piden hacer la derivada de una función en un punto por la fórmula de la definición, tendría que aplicar la que tenéis ahí. Otra cosa es que me pidan la definición de la derivada de una función, pero ya no en un punto. Sería la fórmula general. Si os dais cuenta, es igual a la de arriba, pero aquí es en un punto, por eso se llama a, y aquí sigue siendo en x. En esta derivada me va a dar un número, sin embargo en esta me va a dar una función. Por ejemplo, calcula la derivada de la función f de x usando la definición de derivada. Y la función es raíz cuadrada de x menos 2. Aplico la fórmula de antes. f' de x es límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h. Igual que antes, voy a la función y donde pone x pongo x más h. Acordaros que la
función que teníamos era raíz cuadrada de x menos 2. Por eso donde pone x lo sustituyo todo por x más h. Menos f de x, que es poner la función como está, partido de h. Ahora sustituyo la h por 0. Y me quedaría lo que está ahí arriba, que si hago las cuentas, esto y esto es igual, me quedaría 0 partido de 0, que es una indeterminación. Las indeterminaciones de 0 partido de 0, como os he explicado en otros vídeos, se harían descomponiendo en factores, por Ruffini, por ecuaciones de segundo grado, pero en este caso, como es una raíz, se multiplica tanto arriba como abajo por el conjugado. Como tengo una resta, multiplico por la suma. En la parte de arriba, lo que me queda es la tercera identidad notable, que era el producto de una suma por una resta, a lo que era igual que el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Los cuadrados y las raíces se van, sigo aplicando la palabra límite porque tengo h's, no puedo quitarlas, y sigo simplificando. Como me queda una h arriba y una h abajo, lo que puedo hacer es quitarlas y al final me quedaría eso. Sustituyo la h por 0, ya no pongo la palabra límite porque no hay h's y al final me quedaría la derivada de la raíz. En este caso os vuelvo a decir que da una función porque no me da la derivada de la definición en un punto. Esto sería una forma de derivar. Lo que pasa que este tipo de derivación es muy largo y complejo y se suele usar otro método más corto que es por medio de las tablas de derivación. Para ello antes vamos a ver las reglas de derivación. La primera dice la derivada de una suma o resta de dos funciones f de x y g de x es la suma o resta de las derivadas de dichas funciones. La función f más la función g es igual a la derivada de la función f más la derivada de la función g. Si es la función f menos la función g, será igual a la derivada de la función f menos la derivada de la función g. Segundo, la derivada del producto de dos funciones f de x y g de x se aplicaría la siguiente fórmula. F de x por g de x es igual a derivada de f por g sin derivar más f sin derivar por la derivada de función g. Si ahora lo que tengo es la derivada de un cociente de dos funciones f de x y g de x, su derivada sería derivada de la función de arriba por la de abajo sin derivar menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo, partido de la de abajo al cuadrado. Para poder aplicar estas reglas de derivación, tengo que usar una tabla de derivadas que os muestro a continuación. La tabla que os voy a poner está siempre hecha en función de ejemplos, para que lo entendáis mejor que si os la pongo en función de letras. Yo voy a derivar en función de f, por lo tanto, en función de x. Si mi función no tiene x, su derivada será 0. La derivada de 7x a la cuarta, la potencia pasa multiplicando al coeficiente, 7 por 4, y la x queda elevada a 1 grado menos. La derivada de la función trigonométrica seno es el coseno. La derivada de la función coseno, el menos seno. La derivada de la función tangente tiene 3 casos, dependiendo si yo luego necesitase esto para otro tipo de ejercicios. Podría ser secante al cuadrado de x, 1 más tangente cuadrado de x o 1 partido de coseno cuadrado de x. La derivada de la función logaritmo neperiano de x sería 1 partido de x. La derivada de la función logaritmo en base a de x sería 1 partido de x por el logaritmo neperiano del número que haya en la base. La derivada de la función exponencial e elevado a x es la misma.
La derivada de un número elevado a x es lo mismo por el logaritmo neperiano del número que está en la base. La derivada de la raíz de x es un medio de dicha raíz. Ahora, hay una fórmula que sirve para cualquier tipo de raíz y es la siguiente. La raíz de índice m de x elevado a una potencia, su derivada sería la potencia pasa arriba. El índice de la raíz pasa abajo multiplicando a la raíz con el mismo índice, pero ahora la x elevada a la resta del índice de la raíz y de la potencia. Os lo enseño con un ejemplo. La raíz séptima de x a la 5 sería el 5 pasa arriba, el 7 abajo, multiplicando a la misma raíz, lo que pasa que ahora está elevado a la resta de 7 menos 5. Y por último, 3 funciones trigonométricas más. La derivada del arcoseno, que es 1 partido de la raíz de 1 menos x cuadrado. La derivada de arco coseno, que es menos 1 partido de la raíz de 1 menos x cuadrado. Y la derivada del arco tangente, que es 1 partido de 1 más x al cuadrado. Esta tabla sería la tabla principal de las derivadas que deberíamos aprender. Hay muchas más, pero en el instituto, en bachillerato, con estas valdrían. La tabla anterior sirve para derivar funciones sencillas, es decir, dependientes solo de la x. Para las demás hay que aplicar la llamada regla de la cadena. Aquí debemos saber cuál es la función más externa y derivar de fuera hacia adentro. Os lo muestro con un ejemplo. Mi función es logaritmo neperiano a la quinta de seno al cubo de este polinomio elevado a la cuarta. La función más externa, en este caso, es la potencia 5. Luego, el logaritmo neperiano. Luego, la potencia 3. Luego, el seno. Luego, la potencia 4. Y por último, el polinomio. Pues ese es el orden que vamos a llevar para derivar. Primero, la potencia. Una potencia pasa multiplicando a todo lo demás como está, pero elevado a un grado menos. Como era 5, pasa a 4. La regla de la cadena se va siempre multiplicando. He derivado el 5, por lo tanto me olvido de él. Lo siguiente sería el logaritmo neperiano. Y la derivada del logaritmo neperiano de x será 1 partido de x. En este caso es el logaritmo neperiano de algo más, por lo tanto sería 1 partido de todo lo demás. Lo siguiente sería la potencia 3. Pues sigo por 3, la de la función como está, elevado siempre a un grado menos. Lo siguiente, el seno, la derivada del seno, el coseno, y todo lo demás como está. Lo siguiente, la potencia cuarta. Lo del paréntesis como está, pero elevado a un grado menos. Y por último, tendríamos que derivar el polinomio. La derivada de 5x al cubo, 15x cuadrado, más 12x menos 3. El 1, como no tiene x, no tendría derivada. Esto es lo principal que hay que saber de las derivadas, para poder empezar a derivar. Derivar por medio de la definición, es decir, aplicando la fórmula del límite cuando h tiende a 0, o derivar por tablas. Una vez que sabemos esto, podemos aplicar las derivadas para varias cosas.